A ver, nosotros creemos que estamos, por supuesto, pensándolo en lo que sucede, ¿no? Hay una situación de un conflicto en red que es muy diferente a la naturaleza del conflicto que se vio en Venezuela en el año 2002 y en el 2007, parece que por supuesto hay continuidades. Pero nosotros nos dimos cuenta de eso al mediodía del 12 de febrero, cuando 16 ciudades se estaban movilizando en todo el país de manera coordinada. Eso algo que no había pasado antes, ni siquiera en los momentos de mayor capacidad movilizativa centralizada de la oposición, y algunas manifestaciones en ese año, ese día del 12 de febrero, mediodía, eran tan importantes como la de Caracas. Caracas perdía, ahora ya había perdido la centralidad, la referencia nacional como eje de la protesta. Caracas era una parte más, no era el referente. Entonces, digamos, eso ha sido posible en nuestra opinión por tres cosas. Uno, por supuesto, la muerte de Chávez, que fue quien, alrededor de quien se construyó la política a favor y en contra durante década y media. En segundo lugar, por la crisis de representatividad de la oposición, ¿no? Digamos que hoy es absolutamente diferente del año 2002. Quien se acuerda eran los medios de comunicación y era la Coordinadora Democrática la que decía dónde se iba a lanzar el día siguiente. Eso no es así. Hay una falta de sintonía y de comunicación importante, a nuestro juicio, por la denuncia que se hizo del fraude electoral, y después como el candidato Carlos Radowski, después que había llamado ilegítimo y una serie de adjetivos muy polarizantes. Bueno, él decide convocar elecciones sin explicar muy bien por qué ese cambio, por qué, si ayer dijiste que era legítimo, la Comisión Nacional Electoral era fraudulenta, ahora dice, no, hay que ir a votar. Y hay que ir a votar porque ahora tenemos una estrategia que se llama la estrategia del plebiscito, donde vamos a demostrar que el presidente Maduro está casi caído y que nosotros somos mayoría. Ese segundo momento del plebiscito se perdió y ahí terminó de quebrarse la relación de la cúpula opositora con su padre, porque digamos no se reconoció, mira, nosotros convocamos a esto y perdimos por estas razones, generamos unas expectativas que no se cumplieron por esto, y bueno, lo que se decide fue replegarse, y digamos ahí se generó un vacío que bueno, que la gente lo vio, mira, tiene un tipo que no está dando respuesta en un momento simbólicamente tan importante como fue la muerte de Mónica Espíritu, el asesinato de Mónica Espíritu, su esposo, que eso desencadenó una ola de discriminación generalizada. Y en tercer lugar, el bloqueo informativo. O sea, fue muy fácil. Yo creo que el gobierno nos hizo un favor porque la gente se hizo responsable de generar y difundir información. Entonces, para nosotros hoy esto es un conflicto basado en la creación y difusión de imágenes. Es un conflicto en red que nosotros, además de algunas cosas que ya veníamos haciendo del periódico, que casamos una pelea muy dura, muy hostil con la izquierda internacional para explicar lo que pasaba en Venezuela, hacer un tipo de periodismo que privilegia el tema de la autonomía de los movimientos sociales. Ahora, digamos, tenemos la capacidad, por esta amplitud de miras de ser quizás el sector de izquierda que más tiene capacidad, de izquierda revolucionaria, digamos, que tiene más capacidad de dialogar con la multitud en la calle, ¿no? Y eso, desde el 12 de febrero estamos haciendo una cobertura especial en nuestro blog, que ya superó 1 millón de noticias, 1 millón de visitas, y ahí, digamos, nosotros estamos ayudando a explicar que aquí lo que hay es una explosión de identidades, ¿no? Nosotros durante mucho tiempo cuestionamos el chantaje unitario de la oposición, porque cualquiera que haya ido a una reunión política entre los años 2002 y 2007, era muy difícil generar otros discursos dentro de las reuniones opositoras. Y yo creo que nosotros, así como estamos cuestionando toda esa imagen unívoca hacia el exterior del guarimbero de la derecha fascista, que tiene características que es racista, que es clase privilegiada, que no tiene relación con la clase popular, bueno, como nosotros estamos cuestionando eso, yo creo que también tenemos que prepararnos para la emergencia de los chavismos. Porque ahorita, digamos, ellos están respondiendo de manera cohesionada frente a lo que sienten como una crisis terminal, pero, digamos, en algún momento, en corto o mediano plazo, bueno, va a haber posturas importantes y cuestionamientos y peleas intestinas que van a dar cuenta de la diversidad que siempre han sido. También, digamos, el chantaje unitario ha sido para los dos lados y la visión polarizada
ha sido, digamos, para los lados. Entonces, es importante porque provisionalmente la identidad de ser venezolano es la que está en boga en las movilizaciones opositoras o contra el gobierno, que es una identidad que, bueno, que por ahora es múltiple e incluyente. Es interesante porque ustedes lo expresan, y yo creo que se expresa así, o sea, la gente está expresando, no, o sea, ya la gente se está despolarizando por debajo, y cuando uno va a diferentes espacios, reuniones, uno se siente, uno aprende muchísimo y se siente identificado con muchas cosas, cosas muy diferentes al desierto del año 2002, del año 2004, cuando todo era, digamos, era un discurso único de lado y lado. Entonces, digamos, eso para finalizar, para mí es el momento más interesante de los últimos 15 años, por esa razón. Porque creo que se está construyendo una ciudadanía nueva, hay una emergencia de liderazgo de manera muy vertiginosa ahorita en la calle. Creo que el fenómeno de Julio Coco responde a la necesidad de la gente de tener nuevos referentes, o referentes diferentes a lo que se habían escuchado. Y bueno, por ahora nuestro trabajo nosotros hemos acompañado siempre todo el activismo más contracultural, y bueno, siempre en las páginas del periódico ha estado pues esa búsqueda, esa necesidad de libertad creativa. Ahora, digamos, estamos acompañando, por supuesto, para nosotros nunca lo importante ha sido que la gente se identifique a sí mismo como anarquista, sino que bueno, que la gente tiene una necesidad de deseos de libertad y justicia social que coinciden con nuestros valores, y bueno, en ese sentido pues estamos como reflejando. Tenemos esa función como más dura, más política, de reeditar, de pensar, y seguir mostrando lo que la gente está haciendo en la calle ahora mismo, ¿no? La imagen que ayer circuló es increíble, es maravillosa, que circuló por segunda vez la imagen de Hulk en el Táchira. Esa imagen es increíble, buenísima. Esa imagen debería ser portada, porque claro, porque ahorita el estigma de los bolsos paramilitares, que son la cabeza de playa de la invasión del imperialismo, bueno, es una imagen que por sí sola desmonta el discurso de la gobierno. Bueno, una protesta creativa, humorística, y que yo creo que nosotros lo que estamos intentando desde el periódico es ayudar a que esas imágenes que se están creando de manera espontánea, que mucha gente se difunda y circulen de manera más amplia posible, no solamente aquí en Venezuela, sino sobre todo en esos sectores de la izquierda internacional, a los que no vamos a convencer, pero sí por lo menos queremos que se generen preguntas y que no haya pues, un apoyo tan crítico y democrático. La realidad se ha ido a una fantasía cibernética que no es tan así. O sea, a mí me parece mucho más interesante, a nivel ya como de arte urbano, diría yo, cosas como las cruces en la calle, y hemos olvidado que un gran sector de la población que no tiene acceso a internet, no terminamos, y uno lo dice, pero no terminamos de entender que es importante transformar la protesta en acción urbana, en acción física, de transmisión del pensamiento. Digo yo el ejemplo de las cruces, digo el ejemplo de las pancartas. Por lo menos nosotros nos mandaron un aporte muy bueno que hicimos allá en la ONG con Gala, de que vamos a sintetizar los conceptos para hacer franela y hacer pancartas. Eso ya no es así. Este juego es un juego de ajedrez que se decide todos los días pasa algo donde hay que hacer un movimiento muy rápido, que ahí es donde los partidos se quedaron atrás, y el gobierno también no sabe cómo jugar, porque es un juego tan cuerpo a cuerpo de ajedrez, donde la gente no necesita pauta de nadie, la gente hace sus pancartas. Si tiene papel toalla lo hace con cosas que es muy difícil, o sea, si tiene, un ejemplo muy malo, uno ve que lo hacen con pedazos de cartón, con latones. En cada sitio yo veo como, o sea, hay un fenómeno que no terminamos de entender, y para mí eso es arte. Eso lo discutí yo con Miguel Bondán, que dice, no, que eso no es arte porque no es un artista, no. Para mí eso es arte en movimiento. Yo creo que hasta hay que tener un pulso de esa situación, y uno ponerse al servicio de eso, o sea, como muy modestamente, porque la cosa va muy rápida, la cosa va pero inmensamente rápida. Pero que bueno, que no me quedé en la cifra, sino en la acumulación. Entonces era el ejercicio visual y ritual, fue con la imagen de un levantamiento de un cadáver,
y con impresión tradicional, que era una silueta que se ponía un plástico, o sea, se pintaba esta silueta, un plástico negro, y por frotage, que ese acto de impresión, que no había una prensa tan grande porque era del tamaño de un cuerpo, hizo para mí un efecto de estos rituales que habla Nelson, ¿no? Este proyecto se llamó Cadáver es cada vez más, y era esta acumulación de estas figuras blancas, como la referencia a este levantamiento de un cadáver, que se iban acumulando, donde la última lámina, o la primera, en el caso de cómo se mostró, era un blanco casi. Eran solo 35 siluetas, pero casi ya en esa iba a ser hasta más de 50, hablando de números, y ya en la 35 ya no cabía, ya casi no quedaba negro en la lámina, ¿no? Bueno, yo cerré ese proyecto pensando que, bueno, que ya desde ahí ya yo había reclamado, no quería quedarme en esta cosa de, bueno, que también lo nombrabas ahí, ¿no? Como una estética, después se puede volver como un proyecto a trabajar y quedarte en ello en vez de darle continuidad a otras cosas, ¿no? Pero la cifra otra vez me llegó, que fue el final del 2013, que era el 24.763, y yo digo, pero ¿qué es esto? Y los ejercicios de visual y visualizar cada víctima fueron varios. Uno fue transcribir uno a uno la enumeración, 1, 2, 3, 4. Si yo empiezo a enumerar ahorita aquí, el cálculo es casi 17 días que tendríamos que estar aquí, porque bueno, 24.000, o sea, o 11.344, o sea, se vuelven largas, o sea, el nombrarlo continuamente no podríamos ni siquiera nombrarlo. Entonces, bueno, el ejercicio que se convirtió en un cartel, que al final es casi un gris, porque la tipografía es pequeñita y no lo ves, pero eso no me era suficiente. Entonces yo quería hacer un homenaje a los muertos, haciendo un libro de nuestros muertos, como los libros de muertos hay de los egipcios, ¿no? Pero en este caso de la muerte violenta. Entonces darle una hoja a cada muerte, yo dije, bueno, esto va a ser un libro muy grande, que en el caso de mi pequeña imaginación, pensé que iba a ser de 60 centímetros, un libro exagerado, ¿no? Y bueno, resultó la cifra, o sea, un tótem, un libro de 2 metros 40 y tanto, para tenerlo como la medida que nosotros tenemos en mente, es una resma que son 500 hojas, son 5 centímetros, 1000 hojas son 10 centímetros, 24.000 son 2 metros tanto. Entonces, bueno, eso se hizo, eso fue otro ritual, tanto el ritual de colocar, porque, bueno, al final no compré resmas, porque las resmas son costosas, no hay papel. Entonces, bueno, se dieron una circunstancia que pedía a la imprenta Javier Aspúa en Libres, maculatura es una impresión, o sea, las pruebas de impresión para libros. Se cortaron en 1/8, que el corte en términos gráficos es sangrado. Entonces, de alguna manera, lo que se ve en esa imagen es imágenes que están sangradas, que cada una de estas, por ser maculaturas, son únicas de alguna manera. Entonces ahí cada hoja de esta es un homenaje a una diferencia, a un hecho distinto. Y bueno, se alzó este tótem como homenaje a nuestro muerto. Es inevitable como escuchar a Teresa y como sentir
de llevar esa experiencia y ese ritual digamos, a la experiencia como más colectiva, de alguna manera yo me sentía un poquito identificada. Gritos Silentes, yo creo que de hecho en alguna oportunidad nosotros te vimos en Chacaíto, por la primera vez que hicimos la actividad. Surge un poquito de eso que comenta Nelson, que es que uno ahorita, pues todo el mundo se siente con capacidad de tomar la palabra y proponer un discurso, y de un sentimiento de insatisfacción con lo que estaba pasando, de sentirnos como no pertenecientes a ningún espacio, y surge la idea de protestar por una cosa que sentimos que nos afecta a todos, y se crea Gritos Silentes, que es una protesta muy relacionada al concepto de performance, en la que cada uno de los manifestantes se apropia de la identidad de uno de los 24.053 muertos del año pasado, y a ellos se les asigna la tarea de investigar un poco con la información que está disponible sobre esa víctima que les tocó. Y aquí nos reunimos, todos vestidos de negro, de luto, en completo silencio, en lugares públicos que han sido muy diversos, algunos más asociados a la oposición, otros completamente chavistas, como la Plaza de los Museos, y cada cierto tiempo liberamos gritos, un poco por el dolor que imaginamos que pudieron haber sentido, por la impotencia y la frustración de las familias que perdieron a esa persona, y el sentimiento de saber que nada va a pasar a raíz de eso. Y nosotros, cuando se creó la idea de lo que era la activación de Gritos Silentes, jamás nos imaginamos el poder que eso iba a tener en nosotros mismos y en las personas que nos viesen. Es una actividad súper catártica. De hecho, cuando lo proponíamos por primera vez en público, algunas personas nos recomiendan esta actividad, sí es dark. Bueno, pero es que la realidad de Venezuela es muy dark. Y tenían como algunas reservas con respecto a la parte de la escala de gritos y toda la teatralidad que arropa esa manifestación. Y todos, digamos, yo creo que ninguno se imaginaba la cantidad de cosas que tenían guardadas y que solo se liberan en el momento en que uno grita. Y allí, bueno, hemos tenido como muchísimas experiencias de gente que se nos ha aproximado, que conoce a la persona que tú llevas, y eso, digamos, como que le da una dimensión completamente distinta que está llevando el cartel, y es la humanización. Digamos, yo llevaba a la misma persona, José Andrés también llevaba a la misma persona desde la primera vez, y uno termina como sintiendo a esa persona como familia, como un amigo, porque empieza a conocer, por lo menos, José lleva a Guido Méndez, para conocer aquí la referencia específica, que es el profesor del pedagógico, que, bueno, yo digo, quisiera yo, cuando esté mayor, ser la mitad de querida que ese profesor, porque es impresionante como en todas las manifestaciones lo paran, les dicen algo, además nos dan cosas, agua, mandarinas, lo que sea. Y de alguna manera me identifico con eso que decía Nelson, de que el activista como que se aparta. Bueno, lo planteaba Humberto, después lo conversaba Nelson, porque nada más la decisión de ejecutar alguna acción de activismo, valga la redundancia, significa que uno siente que hay algo que no se está haciendo. Y en ese sentido, pues lamentablemente, o no, colocar una distancia, ¿no? Bueno, eso era más o menos lo que quería comentar en ese sentido. Y que bueno, que ciertamente todo esto está como muy envuelto. Humberto hablaba del gesto y de Brecht, y yo inevitablemente lo asocio también a Debord y el situacionismo, ¿no? A cómo nosotros estamos respondiendo con las herramientas que tenemos y que se usan igual de las estructuras de poder hacia nosotros, con esa misma como que remasticada de las herramientas para generar discursos igualmente fuertes, igualmente poderosos. Es donde yo creo que también en estos momentos hay que darle como contenido a todo lo que está pasando. O sea, a mí me preocupa profundamente el problema de la banalización de lo que está pasando.
O sea, se está creando una especie de farándula de lo que está pasando y nadie se atreve a meterse con esa farándula. Es tanto, hay casos tan extremos como la cosa del estudiante desnudo, que yo creo que hasta artistas, ahora todo el mundo quiere salir desnudo con el apoyo de los estudiantes, y yo creo que justamente eso es una cosa de banalización y de poca profundidad del hecho, además de la superficialidad del hecho. Cuando hablamos de las redes, yo creo que no podemos desechar que la mano peluda está metida y hay intereses económicos detrás de todo eso. Porque uno esté de un sector o de otro sector y esa mano peluda está de un lado y del otro lado, y nosotros en el medio. Las redes sociales han funcionado en la medida que esos intereses internacionales han dejado que también se divulguen. O sea, la excesiva cobertura de CNN, de todo lo que pasa en Venezuela, o sea, no es que ellos decidieron que todos los periodistas de CNN son buenos, entonces ahora se apoyan en el movimiento venezolano. Mira, poco de todas, yo sí creo que la tendencia a la banalización que hay es una cosa que es inevitable. O sea, los muchachos en plena barricada, que todo en Instagram se ponen así, o sea, pero al mismo tiempo eso hace parte de ese proceso de movilización de individualidades. Entonces tú no puedes catalogar, ¿entiendes? Sino lo importante es, como dice Rafael, que la unidad se logra en el movimiento. O sea, yo tengo una gran esperanza dentro de mi manera medio pesimista de ver las cosas, es que primero es una movilización de individualidad, primera vez que se da eso. O sea, todo el mundo está tratando de capitalizar la oposición, el gobierno, nosotros estamos, aquí nadie está, ningún factor de poder está movilizando, sino son movilización de individualidades que están arrechas. Tengo una pregunta. En casi todas, yo diría que en todas las intervenciones de ustedes, quizá no tanto en el caso de Víctor, ¿verdad? No. Romer. Quizá no tanto en él, pero en todo, en el resto, el momento actual, el momento que está viviendo el país a partir del 12 de febrero, las protestas, pues ha sido un elemento constante de sus intervenciones, eso allí ha estado muy presente. Yo sí creo, como decía Rafael, y el mismo Nelson, yo sí creo que hay una gran diferencia con los sucesos del año 2012. La primera gran diferencia es la ausencia de Chávez, que es evidente, ¿no? Porque ya hemos dicho muchas veces que Chávez era un líder carismático, que sabía ir para adelante, sabía ir para atrás, avanzaba, retrocedía, recogía, etc. Eso hoy no está, es una gran diferencia. La otra gran diferencia es que en aquel momento el país no tenía la crisis económica, política, quizás sí, pero social. No había esta crisis que hoy tenemos. La otra gran diferencia, al menos visible, que uno vea, conozca, es en aquel momento la presencia de los militares. Se cerraron en Altamira, Chávez los manejó muy bien esta situación, los dejó tranquilos y ahí se fueron muriendo poco a poco. Hoy, que uno sepa al menos la ausencia de los militares, al menos de forma visible. Y la otra gran diferencia, y aquí vendría la pregunta, hoy es la presencia de ustedes, es decir, de los creadores, de todo tipo, ¿no? Es decir, desde un Javier Vidal y Recibo que hacen cosas en la calle, un Héctor Manrique que dice por aquí, ustedes, esa presencia pues, en el 2002 de ninguna manera. ¿Por qué creen ustedes que se da esa presencia? Es decir, ¿qué ha cambiado? Es decir, más allá de las diferencias, ¿qué ha cambiado de aquel momento a ahora? ¿Será producto de 15, 16 años donde ya estamos hartos, hay un cansancio? ¿O es que la gente ha tomado conciencia de que por aquí no va la cosa, de que esto no puede seguir? ¿Por qué ahora se da eso, ¿no? Y no se dio antes? Y la otra, yo ahí difiero un poco de Rafael y de Nelson, con todos mis respetos, ¿verdad?
Yo he dicho en algunos encuentros y foros que esto que hoy tenemos en la calle habría que recogerlo. Creo que habría que recogerlo. Creo que sería el momento de evaluar cuál ha sido la ganancia, cuál ha sido la pérdida, porque siento, en lo personal, siento que las protestas, este tipo de protestas, no creo que cambien en el tiempo la situación de la cosa. Y creo que haya un desgaste. Y difiero un poco también en el sentido que la protesta espontánea, individual, sin un motivo central que genere, no sé a dónde nos conduce. A lo mejor a Rafael le gusta, y a Nelson, que es un amigo Nelson, ¿verdad? Le gusta porque, bueno, es la anarquía y es el reino de Occidente. También pues, lo respeto. Pero creo que esto no va a ningún lado, de verdad, lo digo honestamente. Pero bueno, esa ya es una cosa que podemos discutir en otro momento, pero la pregunta era esta: ¿por qué creen ustedes que ahora, después de tanto tiempo, a diferencia del 2002, salen ustedes como creadores y otra gente con otra cosa, una cosa además bien original, bien creativa, que tampoco sé a dónde nos lleva, pero bueno, está ahí presente, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí ya hemos salido antes también. O sea, Nelson, o sea, no es que seamos nuevos por el P12. Yo en el 2002 hice en los barrios de la Maya una acción en el bar, o sea, en el 2002 justo para el petrolero. Yo creo que somos activistas, o sea, si la pregunta es a nosotros, vamos a preguntarnos por qué están saliendo los otros en cansancio. Y más bien uno tiene una alegría de que se estén sumando otras voces. Pero creo que aquí venimos activados desde hace rato. O por lo menos ahora es más visible que antes. Bueno. Por lo menos para mí. Sí, quizá podría tratar de elaborar yo desde el sentido que sí me siento yo como recién incursionando en el asunto. Yo creo, bueno, por una parte que ciertamente, como mencionó Nelson, hay una generación que creció prácticamente, que solo ha vivido en digamos, en la situación que tenemos ahora o en este sistema, y que de alguna manera en este momento se siente con juicio y con capacidad de poder estructurar, y que además que de alguna manera sienten que lo que están haciendo las generaciones anteriores no está funcionando. Y bueno, como es uno cuando siempre joven que cree que tiene a Dios agarrado por la chiva, ¿no? Tratar como de proponer algo que pueda o no funcionar, pero lanzarlo a ver qué tal. Eso por un lado. Por otro lado, pues ciertamente creo que los medios digitales han tenido un papel súper importante en el surgimiento de esas nuevas voces, por dos razones. Una razón que es que, bueno, que estamos inmersos en este mundo de la cultura del do it yourself, en donde pues todo el mundo hace mano de las herramientas que están por allí disponibles, y que a su vez, por estar en los medios digitales o por tenerlos a disposición, hay una potencialidad de viralizar cualquier contenido. Esos contenidos circulan, y además el hecho de que precisamente por los medios digitales estamos viendo que en otros lados del mundo están pasando situaciones similares que pueden o no equipararse con la situación del país, pero que en donde también las individualidades han tenido un peso importante en la definición del curso político y social del mundo. Y eso creo que no solamente se refleja en el activismo político, sino en el activismo general, en el activismo ciudadano. Yo creo que hoy más que nunca, pues la gente, precisamente por eso que mencionaba Rafael, de que estamos en un trabajo de definición del país y de uno mismo, y entonces parte de esa nueva identidad implica a los grupos a los cuales yo me inscribo. Entonces quizá, por ejemplo, parte de mi identidad es que yo haga activismo por el ciclismo urbano y que haya gritos silentes y todo eso. Entonces hay como una necesidad mayor de involucrarse en distintas cosas, en tanto esas cosas terminan definiendo. Ahora ahí, Nelson, Carlos, y yo quería preguntar también a Rommel, porque en él hay un proceso interesante que disparó
otro tipo de salida, pero en el sentido de una revisión con respecto a su propia perspectiva del proceso creativo en la danza. O sea, bueno, aquí y bueno, pero como les hemos hablado menos para que y sí, me interesa. Bueno, pensando desde la teoría de redes, bueno, Chávez se convirtió en una red centralizada que era la única persona que emitía mensajes y las personas tenían que cumplir esas órdenes, ¿no? Y hasta la ausencia de Chávez, la oposición también se organizó de la misma manera, como una red centralizada, ¿no? Entonces, claro, tenían una vocería única, que para mí, y que permanentemente lo que yo calificaba como el chantaje de unidad, decía cómo era el opositor y qué era lo que el opositor tenía que hacer. De hecho, privilegiaban a cuál era el tipo de opositores que iban a ser visibilizados y cuáles son el tipo de opositores que iban a ser invisibilizados. Entonces, claro, como esa red centralizada hoy no existe, porque se quebró, ya estamos en presencia de una cosa descentralizada, tenemos la emergencia, de mucha gente haciendo cosas y que se han hecho visibles por la viralización que tú hablas y por el efecto modelo de las redes sociales. Entonces, yo por ejemplo siempre decía, o sea, ¿cómo era posible que hasta hace 2 años Zapatos Reyes y Sobre el Público sigan siendo las bandas referentes de rock venezolano cuando tienen 20 años de lo mismo? Entonces, claro, en estos 2 meses hemos visto gente haciendo música, cantautores, gente haciendo ilustradores, o sea Raima y todos los elefantes blancos están siendo desplazados por chamos que están dibujando y mandándose cosas de mucha calidad por las redes sociales. Está Soy Maite, hay muchos, está el Colón, creo que es el otro que es el chamo venezolano que viene a traer. Entonces, bueno, yo creo que ahora como no existe un centro único que dice cómo es el opositor o cuáles son los opositores que se tienen que visibilizar y cuáles hay que invisibilizar, bueno, tenemos toda esta emergencia de gente nueva. Yo iba a meditar en voz alta, un poco a propósito del ejercicio original, que he estado tratando de tomar nota y tratando de ver cómo se responde. Me parece clave el tema de la explosión de identidad. Cuando ceden la razón de Estado y cuando ceden las razones ideológicas, lo que queda es la identidad, que es lo que está en la base. O sea, que posiblemente sí, yo estoy de acuerdo, estamos mostrando a partir de nuestras individualidades y nuestra capacidad de conectarnos en la perspectiva, si no tanto de un proyecto, por lo menos de una intención común, la dinámica del yo y del arte, lo que es políticamente hablando, sobre todo en estos últimos 15 años, donde hemos estado sometidos a una máquina de producción de identidad y a todo un trazado. Yo siempre he comentado, tengo gente que ya finalmente está de acuerdo en que este es un proceso diseñado por antropólogos y que no viene de ahorita, un proceso que arrancó en los 70. Sobre el activista como traidor a su propia casa. Yo recuerdo que Aragón es un poeta surrealista y que la discusión a modo de provocación, o sea, el planteamiento de Aragón era no tanto en términos de clase social, en términos de agremiación, en términos incluso de postura frente a la modernidad, en términos de postura frente a la racionalidad. Pero un traidor a la propia clase en principio es alguien que se decide a abandonar su zona de confort. Alguien que se decide a buscar al otro donde el otro esté y como el otro sea. Y por supuesto a generar estructuras de acogida. Eso hace que los activistas sean escasos en términos generales. Eso no significa que necesariamente que no tengan que ser poderosos en la capacidad de accionar desde su hallazgo y desde las lógicas de relación que consiguen desde las epifanías a las cuales acceden. Y el activismo como una propuesta en el arte que adopta la forma expresiva de un cuestionamiento social, estamos llenos de géneros, pero también estamos llenos de un aprendizaje que viene desde los días de Benjamin y desde los días
en que finalizan las vanguardias históricas, que es el poder resignificar objetos de la cultura industrial, toda la tradición de los ready-mades, convirtiéndolos en objetos subversivos, objetos que transforman el orden. Y en este caso, el orden no es el orden institucional, el orden no es el orden de la cultura, no es el orden de la institucionalidad, no es el orden de la civilización. Porque es un orden barbárico. O sea, lo que se ha construido en estos 15 años es un orden barbárico. Es el gobierno de los sin cabeza. O sea, este gobierno sería el paraíso de batalla. No así la gente. Y ahí voy con el tema de la teoría de red. Sí, estamos ahorita por fragmentación de una red centralizada en un conjunto de redes descentralizadas, buscando construir redes distribuidas. ¿Qué significa construir? ¿Qué son las redes distribuidas? Las redes multipuntos, las redes donde no hay una dirección que tenga unos niveles de diversificación, sino las redes expertas, las redes donde cada quien puede ocupar en determinado momento el punto de emisión de otro. Y en esto la tecnología es sabia no por el diseño de la tecnología, sino por la práctica en poder. Una red distribuida empodera la capacidad de distribución de las lógicas de asociación. Pero requiere estrategia, requiere integración, requiere algo mucho más allá de la voluntad, requiere inteligencia. Tener identidades es bueno, porque la identidad establece la capacidad de diálogo, y en este contexto, la inteligencia social, y es una inteligencia que hay que construir. La imagen de protesta, revisión o sublimación, crítica a la noción del mundo hermoso en Benjamin. Miren, sí, tenemos imágenes que no se sustraen al espectáculo, y que es muy difícil que lo hagan, porque el espectáculo es un régimen complejo y es general. O sea, es muy difícil para 3 generaciones de venezolanos que han aprendido, que no son ilustrados, que se han modernizado con la realidad secundaria de los medios de comunicación, expresarse de otra manera que no sea con el encuadre mágico, expresarse de otra manera que no sea refiriendo los referentes estereotipizados que cargan a lo largo de toda su formación. Lo que pueden aprender, y es lo que posiblemente estemos viendo, es que han aprendido a darle uso subversivo a esos contenidos. Convertir Plaza Altamira en Playa Altamira y tomarse fotos en traje de baño. Es jugar el estereotipo banal, pero además convertirlo en una pieza con una ironía sublime. O sea, no nos vamos a quedar aquí y nos vamos a traer toda la lógica que sí, todos los contenidos que están en el lector, que nosotros seamos capaces de expresar a este momento. Bueno, hay una intención de que sea así, porque ese es el discurso identitario, es un discurso profundamente individual. Es agregable, es estructurable. Ustedes están en eso. Nosotros estamos en eso. Estamos intentando comprender y ustedes están intentando trascender por la vía del activismo el delito.